¿Sabes qué? Hay algo que los rabinos de Europa del Este ocultaban en sus sinagogas cuando las comunidades judías lo perdían todo. No era oro, no eran joyas, era un código. Un código fonético que solo se transmitía de maestro a discípulo cuando todo lo demás había fracasado. Y ese código, hermano, ese código estaba escrito en hebreo, pero no en cualquier hebreo. Estaba codificado en las vibraciones exactas del nombre que nadie pronuncia. Y hoy, por primera vez, vas a entender cómo funcionaba. Pero antes de que sigas escuchando, necesito que sepas algo. Esto no es para quien busca magia rápida. Esto es para quien ya tocó fondo. Para quien perdió el negocio, la casa, la esperanza, y aún así decidió creer, porque el código solo se activa cuando ya no te queda nada más que fe. En 1892, en un pueblo llamado Berdichiv, en lo que hoy es Ucrania, un comerciante judío llamado Itzhak perdió todo en un solo día. Un incendio arrasó su tienda de telas, su único sustento. No tenía seguros, no tenía ahorros, tenía 6 hijos que alimentar y una esposa enferma. Esa noche, Itzhak caminó hasta la sinagoga en silencio. No fue a rezar las oraciones que todos conocen, fue directo al estudio del rabino Levi Itzhak, el más sabio de la región. Y lo que ese rabino le entregó no fue consuelo, fue un papel. Un papel con 12 palabras en hebreo que jamás había visto juntas. Y le dijo algo que cambiaría todo. Le dijo, estas palabras no son para pedirle a Dios, son para recordarle a tu alma quién eres en el plano de la abundancia infinita. Itzhak no entendió, pero obedeció. Durante 7 días, antes del amanecer, recitó esas 12 palabras en hebreo, exactamente como estaban escritas. No pedía nada, solo las pronunciaba. Y al 8º día, un comerciante que pasaba por el pueblo, alguien que jamás había visto antes, tocó a su puerta. Le ofreció sociedades en 3 ciudades diferentes, sin conocerlo, sin razón aparente. Itzhak reconstruyó su vida en menos de 1 año. Y cuando le preguntaron cómo lo logró, solo decía, pronuncié el código que despierta lo que ya estaba destinado. Ahora bien, ¿qué es ese código? No es un hechizo, no es una fórmula mágica, es algo mucho más profundo. En la tradición judía, especialmente en la Kabbalah práctica que se enseñaba en secreto, existe la creencia de que el universo fue creado con palabras, específicamente con las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada letra no es solo un símbolo, es una frecuencia, es una vibración que tiene efectos en el plano material. Y cuando esas letras se combinan en cierto orden, en cierta fonética, pueden abrir canales de abundancia que estaban cerrados. Pero aquí está lo importante. No cualquier combinación funciona. Tiene que estar alineada con los 72 nombres de Dios que aparecen ocultos en el libro del Éxodo, en el pasaje del cruce del Mar Rojo. En ese pasaje hay 3 versículos consecutivos. Cada uno tiene exactamente 72 letras en hebreo. Los sabios descubrieron que si tomas la primera letra del primer versículo, la última del segundo y la primera del tercero, y sigues ese patrón, formas un nombre divino. Y hay 72 de esos nombres, cada uno con 3 letras, cada uno con un propósito específico. Y uno de esos nombres, hermano, uno de esos nombres estaba reservado para abrir las puertas del Parnasá. Parnasá es la palabra hebrea para sustento, para la provisión divina que llega sin esfuerzo, no a través del trabajo forzado, sino a través de la sincronización con el flujo universal. Pero acá viene lo que nadie te dice. Ese código no funciona si lo usas desde la desesperación.
Funciona cuando lo usas desde la certeza. Los rabinos enseñaban que había una diferencia enorme entre rezar pidiendo dinero y recitar el código de abundancia. Cuando pides, estás admitiendo que no tienes. Cuando recitas el código, estás recordando que ya tienes, solo que en otro plano. Y ese recordatorio, esa afirmación fonética en hebreo, es lo que mueve las energías del universo para manifestar en lo físico lo que ya existe en lo espiritual. Ahora, déjame explicarte cómo se construye el código. Primero, necesitas saber que en hebreo cada letra tiene un valor numérico. Esto se llama gematría. La letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2 y así sucesivamente. Cuando sumas las letras de una palabra, obtienes un número, y ese número se conecta con otras palabras que tienen el mismo valor. Por ejemplo, la palabra hebrea para amor, ahabá, suma 13. La palabra ejad, que significa uno, también suma 13. Entonces, amor y unidad son lo mismo en el plano vibracional. Ahora, imagina esto aplicado al dinero. La palabra hebrea para riqueza, osher, tiene un valor específico, y los sabios descubrieron que si pronunciabas ciertas combinaciones de letras que sumaban ese valor, pero usando los nombres divinos ocultos, creabas un puente entre tu realidad actual y la abundancia que ya existe. Uno de los códigos más poderosos que se transmitían en secreto era la combinación de 3 nombres divinos específicos. El primero se llama Yod Hei Vav. Este nombre está relacionado con la manifestación rápida. El segundo se llama Mem Hei Shin. Este está relacionado con la sanación de la escasez. Y el tercero se llama Hei Kaf Mem. Este está relacionado con la apertura de caminos cerrados. Cuando pronunciabas estos 3 nombres en secuencia, en una respiración controlada, con la intención correcta, estabas literalmente codificando tu campo energético para recibir oportunidades que antes no veías. Pero ojo, hermano, esto no es magia instantánea. Los rabinos eran claros, decían que el código solo funcionaba si cumplías 3 condiciones. La primera, tenías que estar en un estado de gratitud genuina. No puedes recitar el código mientras maldices tu situación. La segunda, tenías que haberlo perdido todo o al menos estar dispuesto a soltar el control. Porque el código no funciona para quien quiere controlar cómo llega el dinero. Funciona para quien confía en que el universo sabe mejor que tú cómo traértelo. Y la tercera, tenías que compartir. Los sabios enseñaban que la abundancia que llega a través del código divino debe fluir. Si la acumulas, se detiene. Si la compartes, se multiplica. Hay una historia increíble de un grupo de judíos en Polonia en el año 1938, justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. La comunidad estaba en ruinas económicas. Las leyes antisemitas les habían quitado casi todo. No podían trabajar, no podían comerciar. Y un rabino muy anciano que había estudiado Kabbalah toda su vida, reunió a 100 hombres en secreto. Les enseñó el código. Pero no solo eso, les enseñó a pronunciarlo al unísono en un círculo durante 40 días seguidos. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Personas que habían emigrado años atrás comenzaron a enviar dinero sin razón. Oportunidades de negocios surgieron de la nada. Y aunque la guerra llegaría poco después, esos 100 hombres lograron escapar con sus familias porque tenían los recursos para hacerlo. Ahora bien, ¿cómo se pronuncia exactamente el código? Acá está lo delicado. En la tradición judía ortodoxa hay ciertos nombres divinos que no se pueden pronunciar en voz alta. El más sagrado es el tetragramaton, las 4 letras Yod, Hei, Vav, Hei.
Ese nombre solo lo pronunciaba el sumo sacerdote una vez al año en el templo de Jerusalén. Pero los sabios de la Cabalá descubrieron que podías usar las vibraciones de ese nombre sin pronunciarlo directamente. ¿Cómo? A través de sus permutaciones. El tetragramatón tiene 12 formas diferentes de ordenar sus letras. Cada forma tiene un efecto distinto. Una de esas formas estaba específicamente diseñada para atraer abundancia material. Y esa forma se pronunciaba así: Hey, Vav, Yod, Hey, pero no se decía en voz alta. Se vibraba mentalmente mientras pronunciabas en voz alta otra palabra que tuviera el mismo valor numérico. Y aquí es donde entra la palabra clave que los rabinos usaban. La palabra es berajá. Berajá significa bendición en hebreo. Y su valor numérico, cuando lo sumas, coincide exactamente con una de las permutaciones del nombre divino relacionado con la abundancia. Entonces, lo que hacían los sabios era esto: se sentaban en silencio antes del amanecer mirando hacia el este. Cerraban los ojos y visualizaban las 4 letras del tetragramatón en luz dorada. Luego, mentalmente, reorganizaban esas letras en la secuencia Hey, Vav, Yod, Hey. Y mientras hacían eso, pronunciaban en voz baja 7 veces la palabra berajá, 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 7 veces. Y después de la 7ª repetición, se quedaban en silencio absoluto durante 3 minutos, permitiendo que la vibración penetrara su campo energético. Pero la cosa no terminaba ahí. Después de esos 3 minutos, tenían que pronunciar una frase específica en hebreo que aparece en el libro de los Salmos. El Salmo 67, versículo 2, dice: Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En hebreo, esa frase tiene una estructura fonética muy particular, y los cabalistas descubrieron que si la pronunciabas inmediatamente después de vibrar el código del nombre divino, sellabas la intención. Era como cerrar un circuito eléctrico. La energía comenzaba a fluir. Y aquí está lo fascinante. No tenías que creer en Dios en el sentido religioso tradicional. De hecho, muchos de los comerciantes judíos que usaban este código no eran especialmente religiosos, pero entendían que el hebreo, como idioma, tenía un poder intrínseco, porque es el idioma en el que, según la tradición, Dios creó el mundo. Cada palabra en hebreo no es solo un concepto, es una herramienta de creación. Y cuando pronuncias esas palabras con intención, con la fonética correcta, estás usando la misma herramienta que se usó para crear la realidad. Pero acá viene la parte que más me impacta. Este código no era para hacerte millonario de la noche a la mañana. Era para abrir puertas, para que aparecieras en el radar de las personas correctas, para que las oportunidades que ya existían, pero que no podías ver, se volvieran visibles. Los rabinos decían que la mayoría de las personas viven en un estado de ceguera espiritual. No es que las oportunidades no estén ahí, es que no las ven. Y el código lo que hace es limpiar tu percepción. Es como quitarte unas gafas sucias que llevabas puestas toda la vida. De repente ves caminos que siempre estuvieron ahí. Y ahora déjame contarte algo personal. Hace unos años conocí a un hombre en la Ciudad de México, un judío descendiente de inmigrantes polacos. Su familia había llegado a México huyendo de la guerra. Y él me contó que su abuelo, en sus últimos días, le entregó un cuaderno. Un cuaderno escrito en yiddish y hebreo lleno de códigos. Y entre esos códigos había uno específico para lo que él llamaba la sincronización con el masal.
Masal es una palabra hebrea que significa suerte, pero no suerte al azar. Masal es tu destino, tu flujo natural en el universo. Y ese código era simple. 3 palabras en hebreo. Masal, berajá, shefá. Suerte, bendición, abundancia. Se pronunciaban en ese orden 7 veces, durante 7 días, siempre a la misma hora. Y al 8º día tenías que hacer un acto de generosidad con alguien que no pudiera devolverte el favor. Ese acto final era lo que sellaba el código. Este hombre me dijo que lo hizo por curiosidad, sin esperar nada. Y al 10º día recibió una llamada de un inversionista que quería financiar un proyecto que él había abandonado años atrás por falta de recursos. ¿Coincidencia quizás? Pero él lo atribuye al código. Y no es el único. He escuchado decenas de historias similares. Personas que, en momentos de desesperación total, recurrieron a estas antiguas prácticas judías y experimentaron cambios radicales en su situación económica. No siempre de la forma que esperaban, pero siempre de una forma que los movió hacia adelante. Ahora bien, quiero ser claro, esto no reemplaza el trabajo, no reemplaza la acción. Los rabinos siempre enseñaron que el código abre las puertas, pero tú tienes que cruzarlas. Si aparece una oportunidad y te quedas sentado esperando que el dinero caiga del cielo, no pasará nada. El código funciona en colaboración con tu esfuerzo, no en sustitución de él. Es como plantar una semilla. El código es el agua y el sol, pero tú tienes que plantar la semilla y cuidarla. Y hay otra cosa que los sabios enfatizaban. El código no funciona si tu intención es dañar a otros. Si estás tratando de usar estas palabras para quitarle algo a alguien, para competir de forma desleal o para acumular riqueza a costa del sufrimiento ajeno, el código se revierte. Los cabalistas creían en el concepto de midá keneged midá, medida por medida. Lo que das, recibes. Y si usas las herramientas sagradas para fines egoístas, recibes las consecuencias de ese egoísmo. Por eso, antes de pronunciar el código, tenías que limpiar tu corazón. Tenías que perdonar a quienes te debían dinero. Tenías que soltar el resentimiento, porque el código solo fluye a través de un canal limpio. Déjame darte el código completo tal como se transmitía en las comunidades jasídicas de Europa del Este. Primero, te levantas antes del amanecer. Esto es crucial. El amanecer representa el nacimiento de nuevas posibilidades. En la Kabbalah se cree que entre las 4 y las 6 de la mañana, el velo entre el mundo espiritual y el material es más delgado. Entonces, te sientas mirando hacia el este. Cierras los ojos y respiras profundamente 3 veces. Con cada inhalación, visualizas luz blanca entrando por tu coronilla. Con cada exhalación, sueltas cualquier tensión o miedo. Después de la tercera respiración, colocas tu mano derecha sobre tu corazón y pronuncias en voz baja: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta es la declaración más sagrada del judaísmo. Significa: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero no la pronuncias como un rezo, la pronuncias como una afirmación de unidad con la fuente de toda abundancia. Luego, visualizas las 4 letras del tetragramatón flotando frente a ti en luz dorada. Yod, Hei, Vav, Hei. Las visualizas claramente y mentalmente reorganizas las letras en el orden de la permutación de abundancia. Hei, Vav, Yod, Hei. Mientras mantienes esa visualización, pronuncia 7 veces la palabra berajá. Berajá, 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 berajá.
Cada repetición debe ser lenta, deliberada, sintiendo la vibración de cada sílaba en tu pecho. Después de la séptima repetición, te quedas en silencio absoluto durante 3 minutos. No piensas, no visualizas. Solo existes en ese espacio de silencio. Después de los 3 minutos, pronuncias el versículo del Salmo 67 en hebreo. Si no sabes hebreo, puedes pronunciarlo fonéticamente. Elohim Yehoneinu Vivarejenu, Yaer Panav Itanu Sela. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y finalmente pronuncias las 3 palabras del sello: Masal, Berajá, Shefá, suerte, bendición, abundancia. Las pronuncias una sola vez con total convicción, y luego abres los ojos. Este proceso se repite durante 7 días consecutivos. No puedes saltarte ningún día. Si lo haces, tienes que empezar de nuevo. Y al 8º día realizas un acto de generosidad. Puede ser dar dinero a alguien que lo necesita. Puede ser ayudar a alguien a conseguir trabajo. Puede ser compartir conocimiento que mejore la vida de otra persona. Pero tiene que ser genuino. Tiene que salir de tu corazón, no de una obligación. Ahora bien, ¿por qué funciona esto? Desde la perspectiva de la física cuántica moderna, hay algo fascinante que se alinea con estas antiguas enseñanzas. Se ha demostrado que el sonido tiene frecuencia y que la frecuencia afecta la materia. Hay experimentos donde se coloca arena sobre una placa metálica y se aplican diferentes frecuencias de sonido. La arena se organiza en patrones geométricos perfectos dependiendo de la frecuencia. Esto se llama cimática. Y lo que nos dice es que el sonido puede organizar la materia. Ahora imagina que tu vida, tus circunstancias, son como esa arena. Y las palabras que pronuncias son las frecuencias. Si pronuncias palabras de escasez, de miedo, de resentimiento, tu vida se organiza en patrones caóticos. Pero si pronuncias palabras de abundancia, de gratitud, de bendición, especialmente en un idioma como el hebreo, que tiene miles de años de intención acumulada, tu vida se organiza en patrones de abundancia. Los cabalistas entendían esto hace más de 2000 años. No tenían microscopios ni laboratorios, pero tenían siglos de observación empírica. Y lo que observaron es que ciertas combinaciones de letras y sonidos en hebreo producían resultados consistentes. No en todos, no siempre, pero lo suficiente como para transmitir esos códigos de generación en generación. Y lo transmitían con una condición: que solo se usaran cuando todo lo demás hubiera fallado. Porque el código no es un atajo, es un último recurso para quien ha perdido la esperanza y necesita un recordatorio de que el universo no lo ha abandonado. Y aquí está la verdad más profunda. El código no trae dinero de la nada. Lo que hace es realinearte con tu propósito. Porque en la tradición judía se cree que cada persona nace con un tafkid, una misión. Y cuando estás alineado con tu tafkid, el parnasá fluye naturalmente. No tienes que perseguir el dinero te persigue a ti, porque estás haciendo lo que viniste a hacer. Pero cuando estás fuera de alineación, cuando estás haciendo cosas solo por dinero, o cuando has abandonado tu propósito por miedo, el flujo se detiene. Y el código, lo que hace, es recalibrar tu brújula interna. Te vuelve a conectar con tu tafkid. Y una vez que estás reconectado, las oportunidades aparecen porque estás en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Hay una enseñanza jasídica
que dice que antes de que nazcas, tu alma ve toda tu vida, ve los momentos de abundancia y los momentos de escasez, y acepta esa vida. Pero al nacer, olvidas, y pasas la vida tratando de recordar quién eres y por qué estás aquí. Y el código, en esencia, es una herramienta de memoria. Te ayuda a recordar que la abundancia es tu estado natural, que la escasez es una ilusión creada por el olvido, y que cuando recuerdas, cuando vibras en la frecuencia de tu verdadero ser, el universo no tiene más opción que reflejar esa abundancia en tu realidad física. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, preserva dónde estás. Si estás en un momento de desesperación, si lo has perdido todo, este código es para ti. Si estás cómodo, si las cosas van bien, no lo necesitas. Guárdalo. Quizás llegue un momento en que sí lo necesites. Segundo, si decides usarlo, hazlo con respeto. No es un juego. Es una herramienta sagrada que ha ayudado a sobrevivir a comunidades enteras durante milenios. Úsala con el corazón limpio y con la intención de servir, no solo de recibir. Y tercero, comparte. Si funciona para ti, no lo guardes, transmítelo, porque ese es el principio de la abundancia judía. Lo que se comparte se multiplica, lo que se acumula se pudre. Y déjame decirte algo más. Este código no es exclusivo de los judíos. La sabiduría no tiene dueño. Dios, o el universo, o como quieras llamarlo, no hace distinción entre razas o religiones. Lo que importa es la pureza de tu intención y la sinceridad de tu fe. Si eres cristiano, musulmán, hindú, ateo, da igual. Si pronuncias estas palabras con convicción, con gratitud, con la disposición de recibir y compartir, el código funcionará. Porque no es el judaísmo lo que hace que funcione, es la vibración, es la frecuencia, es la alineación con las leyes universales de la abundancia que están codificadas en el lenguaje hebreo. Y para cerrar, quiero dejarte con una última historia. Hay un relato en el Talmud sobre un sabio llamado Rabí Akiva. Akiva era tan pobre que no tenía ni un pedazo de pan para comer. Un día su esposa le dijo: «Ve al mercado y vende mi cabello para que podamos comprar comida». Akiva se negó. En lugar de eso, se sentó en silencio y pronunció el nombre de Dios con tal intensidad, con tal convicción, que según la leyenda, el cielo se abrió. Y un comerciante rico que pasaba por ahí sintió un impulso inexplicable de buscar a Akiva y ofrecerle sociedades. Años después, Akiva se convirtió en uno de los hombres más ricos y sabios de su generación. Y cuando le preguntaron cómo pasó de la pobreza extrema a la riqueza, respondió: «Aprendí a pronunciar el nombre de Dios no como un mendigo, sino como un hijo que reclama su herencia». Esa es la esencia del código. No es mendigar, es reclamar. Reclamar lo que ya es tuyo, reclamar tu derecho divino a la abundancia, no desde el ego, sino desde la certeza de que eres parte de un universo infinitamente generoso. Y cuando reclamas desde ese lugar, hermano, el universo no tiene más opción que responder, porque estás hablando su idioma, estás vibrando en su frecuencia, y en esa frecuencia, todo es posible. Así que ahí lo tienes, el código que los judíos usaban para invocar oportunidades de dinero. No es magia, es sabiduría ancestral codificada en fonética hebrea. Es ciencia espiritual que ha sobrevivido milenios porque funciona. Pero recuerda, solo funciona si lo usas correctamente, con fe, con gratitud, con generosidad. Y si lo haces, prepárate. Porque las puertas que estaban cerradas
comenzarán a abrirse. Las oportunidades que no veías aparecerán, y te darás cuenta de que nunca estuviste solo, que el universo siempre estuvo conspirando a tu favor. Solo estabas usando el idioma equivocado. Ahora tienes el código. Úsalo sabiamente.